Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Amigo caficultor, declárale la guerra a la roya con las fumigadoras Steel, las únicas que le ofrecen 6 opciones de dosificación, permitiendo que no existan desperdicios del producto químico que se esté aplicando. Además, cuenta con un bajo consumo de combustible y sistema antivibratorio. A la roya la tenemos a raya. Tixa Fertilizantes introduce Agrofertil Energía, la fórmula más completa y balanceada con elementos esenciales para un mejor desarrollo como nitrógeno, fósforo y potasio en proporciones adecuadas. Busque Agrofertil Energía, el del águila, y encuentre todo lo que su cultivo necesita en una misma bolsa. Tixa Fertilizantes. Con Enlaza gano más. No más roya en su cafetal con el combo nutricional multihoja y fungicidas curativos Petel y Maxidor, fabricados por Mactashin de Israel y distribuidos por Enlaza. Llámenos al PBX 2328-1800 o al correo ventas@grupoenlaza.com. Con Enlaza gano más. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Don Pedro, sus cafetales se encuentran bien sanos y los brotes de las podas ya tienen buen tamaño. Es cierto, ingeniero. Con ese daño de la roya pensé que estos cafetales se acabarían. Lo mismo pensé de mis cafetales, pero también se encuentran sanos y bien recuperados. Ingeniero, con las aplicaciones de fungicida en su momento oportuno, se mantienen sanos los cafetales. Como puede ver, no tenemos roya, tampoco se ve ojo de gallo ni mancha de hierro. Así tiene que ser, Pedrito. Lo del año pasado se debió a que se descuidó el control de la roya. A propósito, ya realizaron la tercera aplicación de fungicidas. En esas estamos, ingeniero. Y de una vez estamos aplicando potasio para que mejore la calidad del fruto. Ingeniero, después de ese gran susto que nos dio la roya, creo que la mayoría de caficultores está haciendo el esfuerzo de dar un buen mantenimiento a sus cafetales. Tiene razón, Carlos. A veces se tiene que pasar por un trago amargo para entender y hacer las cosas. En eso de las enfermedades no es solo de aplicar fungicidas, sino de hacer todos los trabajos a los cafetales para mantener plantaciones vigorosas y productivas. Es por eso que este año hasta análisis de suelo hicimos, con el propósito de ajustar bien la nutrición de las plantaciones para tenerlas sanas y vigorosas. Bueno, sigamos con el recorrido para que observemos todos los cafetales. Mire esos cafetales, ingeniero, tienen buena preparación, tal vez mejor de los que vimos al otro lado de la cañada. Es cierto, Carlos. Creo que todos nuestros cafetales están bien recuperados y se ven bastante sanos. Ingeniero, ¿qué opina de la siembra de los catimores o sarchimores para controlar la roya? Los catimores y los archimores han llevado un proceso de mejoramiento. Se originan del cruce de 2 variedades, donde una de ellas aporta su potencial y calidad de fruto, y la otra aporta su resistencia a la roya. Son muy buenas productoras y resistentes a la roya. Ingeniero, la semana pasada que fui al pueblo, por ahí me encontré a mi compadre Lacho, y me comentó que hace años él sembró catimor y hubieron plantas que producían mucho fruto vano. También yo he escuchado malos comentarios de estas variedades. Algunos dicen que no sirve la calidad de la bebida. No es tan así. Lo que ha pasado con estas variedades es un mal manejo. Cuando llegaron a Guatemala, allá por la década de los 90, muchas de estas plantas todavía necesitaban selección, debido a que manifestaban algunas características indeseables de uno de los padres, como esos defectos de fruto vano y mala bebida. Ingeniero, entonces no todos los catimores o sarchimores son buenos. Está en lo correcto, don Pedro. Cuando la roya entró a nuestro país, se quería sembrar cualquier variedad con resistencia, y no se tuvieron esos cuidados, pero en la actualidad ya se cuenta con estas variedades bien seleccionadas. Entonces debemos de tener cuidado
con la procedencia de la semilla y no estar cortándola de cualquier planta con resistencia a la roya que miremos en el cafetal. Así es, Pedrito. La procedencia de la semilla del catimor que ustedes tienen en sus cafetales es confiable. Es más, el año pasado se le hizo una catación al grano y dio como resultado una excelente calidad de bebida. Qué bueno saber eso. Ahora estoy seguro de la siembra que haré con el catimor. Miren, ya llegamos a la casa. La plática está tan buena que ni sentí el recorrido. Pasen adelante, por favor. No le tengan miedo a estos perros. No les morderán. ¡Cata! ¡Cata, mi amor! Ya estamos de regreso. Pasen, por favor. Me imagino que vienen cansados. Por ahí les tengo preparada una limonada bien fría. Gracias, doña Cata. Hoy no caminamos mucho. Nos dedicamos a recorrer toda la finca para observar la respuesta de los cafetales después de todos los trabajos que se han recibido. Ingeniero, ¿y cómo vio los cafetales? Los cafetales están bien sanos y con buena preparación. Sí valió la pena todo el esfuerzo y los trabajos que han realizado. Es cierto, se ven como si no hubieran sufrido con la roya. Gracias por su apoyo, ingeniero. Sus consejos nos han ayudado a mejorar la productividad de nuestros cafetales. Para mí es un gusto asesorarlos y me alegra cuando veo cafetales sanos y que produzcan más y sobre todo que hagan las actividades que uno como técnico les recomienda para que ustedes vean el esfuerzo de su trabajo. Bueno, yo me retiro y les agradezco todas sus atenciones. Hasta pronto, señores. Que le vaya bien, ingeniero. Mucho gusto. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigos caficultores, que tengan la mejor de todas las mañanas. Gracias por escuchar El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa les presentaremos una entrevista especial con otro expositor del pasado Congreso Nacional del Café sobre el tema la caficultura orgánica. Vamos a la pausa y regresamos en un momento. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. ¿Ya hizo las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya? El tiempo es oro. Proteja su inversión. La roya se puede controlar. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Vamos a las comunidades y capacitamos. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En nuestra escuela enseñamos cómo hacer del café el mejor del mundo. Y además contribuimos en proyectos de salud y educación a través de FUNCAFé. Estamos apoyando a los caficultores, pero comprometidos con Guatemala. En Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Si su finca se encuentra arriba de los 4.500 pies sobre el nivel del mar, seleccione los lotes de producción de semilla marcando con una cinta de nylon las plantas deseables, de acuerdo a las características propias de la variedad, volumen de producción y sanidad de la planta. Está escuchando El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Carlos Rivías. El doctor Rivías egresó de la Universidad de Caldas como ingeniero agrónomo. Tiene un máster en microbiología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Kentucky. Ha publicado 99 artículos en revistas colombianas e internacionales como investigador. Además, ha participado en más de 60 conferencias en Colombia e internacionalmente. Actualmente es investigador científico de fitopatología del Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENICAFé, en Colombia. Doctor Rivías, buenos días, bienvenido a Guatemala. Daniel, buenos días, es un placer poder compartir con ustedes en esta ocasión tan importante, con ocasión del 24º Congreso de la Caficultura en Guatemala. Doctor, la roya es una enfermedad mundial que afecta el cultivo de café. Cuéntenos qué es esta enfermedad y cómo daña a la planta. Bueno, la roya es una enfermedad causada por un hongo.
El hongo se llama Emileia bastatrix. La característica de este hongo es que solo ataca las hojas de café, no tiene un hospedante alterno ni dentro de la planta de café ataca ningún otro órgano. Pero su grado de patogenicidad se debe a que es un parásito obligado. ¿Qué quiere decir esto? Que para él poder sobrevivir y poder, digamos, nutrirse, necesita de fuentes de carbono que se las da la hoja del árbol de café. Entonces, en la medida que él se haga fuerte, inmediatamente está debilitando la planta de café, hasta que finalmente pues el daño mayor ocurre porque se caen las hojas del árbol de café, y en la medida que las hojas se caen va a haber dificultades para la migración de nutrimentos de la hoja al fruto. Este es el daño principal. Doctor, ¿qué impactos ha causado la roya en las plantaciones de café en Colombia? En Colombia, recordemos, Daniel, que la roya se detectó en el año 83, 3 años después de la detección en Guatemala, que fue en 1980, y realmente pues los daños y los impactos han sido gravísimos. Basta con decir que las plantaciones susceptibles a esta enfermedad, como son la variedad caturra, la variedad típica, la variedad borbón, sufren en un ciclo productivo, llamamos ciclo productivo después de que se poda o recepa la planta. En Colombia producimos unas 4 cosechas, máximo 5. En ese ciclo productivo de 4 a 5 cosechas se pierde el 30% de la producción. Es decir, esto nos daría a nosotros una idea que en 4 cosechas se puede estar perdiendo cosecha y media. Y creemos que esto ya de por sí habla de la magnitud del problema y de lo que el productor sufre en la medida que esta enfermedad empieza a afectar sus plantaciones. Doctor, en el caso del Centro de Investigaciones de Café de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, CENICAFE, cuéntenos qué investigaciones o qué acciones llevan a cabo para apoyar al sector cafetalero de Colombia a manejar esta enfermedad de la roya. Daniel, Colombia tiene un programa perfectamente definido desde hace muchos años. Yo quiero comentarle que en el año de 1980, 3 años antes de que llegara la roya del café a Colombia, la Federación de Cafeteros, a través de CENICAFE, ya disponía de una variedad resistente a la roya. En ese entonces se llamó la variedad Colombia. Con esto le quiero expresar la importancia que tiene para nosotros la renovación de las plantaciones de café con variedades resistentes. En la medida que el productor se logre quitar el problema del control químico de la roya, sus costos de producción se van a ver menos comprometidos, ambientalmente vamos a tener menos contaminación, y entonces esta estrategia fue, digamos, relanzada en el año de 2004 cuando se saca una nueva variedad resistente a la roya, hoy se llama la variedad Castillo, con unos componentes de diversidad genética diferentes a los de la variedad Colombia y con un valor adicional, y es que se tiene la variedad Castillo convencional compuesta por 39 genotipos o líneas resistentes a la roya, es una variedad multilínea, pero se tienen 7 castillos regionales con el ánimo de poder recomendarle la mejor variedad resistente a la roya al productor de café dependiendo de la oferta ambiental y de las condiciones del suelo. Entonces, en esta forma, una primera estrategia es la renovación con variedades resistentes. La Federación recomienda, pero no obliga al productor de café a usar la variedad que quiera. Y la segunda gran estrategia tiene que ver con el control químico. Hasta hace 2 años, el 60% de las variedades de café de Colombia eran variedades susceptibles a la roya, fundamentalmente la variedad caturra y algo de variedad típica. Entonces, en ese sentido, la segunda estrategia es, si usted tiene una variedad susceptible a la roya, por favor, asesórese del servicio de extensión para que cumpla oportunamente con el control químico de la roya y de esta manera minimice el impacto de esta enfermedad. Estas son las 2 grandes estrategias. Doctor, y específicamente el sector cafetalero de Colombia, ¿qué está haciendo para contrarrestar la epidemia de la roya del café? Bueno, entonces nosotros conscientes, Daniel, que esta enfermedad es la enfermedad más grave de la caficultura mundial. Entonces, a partir del año 2010,
se diseñó una estrategia de muestreo en Colombia para tratar de conocer cómo se comportaban tres aspectos muy importantes para nosotros. El primero, la evolución de la roya del cafeto. El segundo aspecto, la broca del café. Y el tercero, muestreos sistemáticos cada 3 a 4 meses con propósitos de ver pronóstico de cosecha. Entonces, desde el año 2010 hasta nuestros días se han realizado 13 muestreos en toda Colombia, donde nosotros estamos registrando el comportamiento de la roya, el comportamiento de la broca y cómo evoluciona una planta de café en su fenología para tratar de poder precisar los niveles de producción de café. Con base en esto, entonces tenemos lo que llamamos las alertas tempranas, con el fin de llegarle al productor de café antes de y no después de. Es decir, alertarlo que con las alteraciones climáticas o con las tardanzas en las labores del cultivo, él puede ver perjudicada su plantación y facilitar entonces un ataque mucho más severo de la roya en este caso, pero igual puede ocurrir también con la broca. Entonces, estas alertas tempranas han hecho que de un 27% a nivel nacional, cuando se empezó el primer muestreo en el mes de febrero del año 2010, a hoy, ese muestreo a nivel nacional nos está indicando que hemos bajado del 27% en promedio a 5%. Yo creo que aquí es evidente el resultado de la buena estrategia desde el punto de vista de concientizar al productor de café que en una enfermedad tan severa como la roya, el manejo debe obedecer a tratamientos ojalá preventivos y no llegar tardíamente, porque ya la enfermedad puede avanzar y causar un daño mayor. Y lo mismo, hoy no es el tema, pero lo mismo se ha logrado en el tema de la broca, donde los niveles de infestación sustancialmente se han reducido, de manera que yo creo que esta estrategia es muy bien vista a nivel mundial por lo bien diseñada y por lo importante que es para alertar tempranamente a los productores de café. Yo creo que lentamente es un modelo que aquí en Guatemala se empezará a mirar para tratar de implementar algo similar. Gracias, doctor Rivías. Vamos a una pausa. Recuerde, estimado caficultor, que si tiene alguna duda con respecto al tema de hoy, puede llamar a los técnicos de Anacafé en este momento a los números 2243-8301 y 2243-8304. También puede enviar un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafe.org. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. ¿Ya hizo las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya? El tiempo es oro. Proteja su inversión. La roya se puede controlar. El proceso es así de sencillo. Se escoge la mejor semilla, se siembra en almácigo, se trasplanta, se fertiliza, se cosecha, se clasifica, se despulpa, se fermenta, se lava, se pone a secar, se escoge el mejor grano, se trilla, se tuesta y se muele. Desde que se sembró a su cosecha pasaron más de 1460 días. Ahora piense, ¿cuántas personas trabajaron a lo largo de 4 años para obtener la mejor taza de café del mundo? Por eso decimos que en Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafe.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas para el cultivo del café. Recuerde, www.anacafe.org. Si su finca se encuentra de 3.000 a 4.500 pies sobre el nivel del mar, fertilice las plantaciones de café en producción y en crecimiento usando las fórmulas de fertilizante que el análisis del suelo le sugiera. Realice los muestreos respectivos para determinar la incidencia de la broca del café. Está escuchando el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Rivías, investigador del Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENICAFé de Colombia. Doctor, la variedad Castillo es un café con resistencia a la roya que se está usando en las siembras nuevas y en la renovación de plantaciones. ¿Qué características agronómicas y calidad de taza presenta esta variedad? Hombre, Daniel, esta pregunta es muy importante
porque la verdad es que cuando Colombia emprendió el camino hacia una variedad resistente, indudablemente que tuvo que pensar en aspectos de resistencia de una nueva planta a una enfermedad, en este caso estamos hablando de la roya, de conservar unas características fenológicas de la plantación, que en este caso similares al porte y al nivel productivo de la variedad caturra, de conservar una calidad en términos de tamaño de grano que fuera acorde con las exigencias del mercado en ese momento, pero por sobre todo pensando siempre en la calidad en taza. Nosotros no podemos arriesgar la calidad del café colombiano pensando que vamos a sacar una variedad altamente productiva, pero que tenga un bajo perfil en taza o que tenga problemas de características sensoriales no deseables por el mercado. De manera que yo pienso que en características agronómicas tenemos la resistencia, conservamos el nivel de producción de la planta, tenemos plantas muy bien diseñadas, como le dije, con unas características similares a la variedad caturra, pero por sobre todo garantizamos hasta la fecha que en todas las pruebas a nivel de taza y en todas las competencias internacionales realizadas para medir estos aspectos de calidad en taza, la variedad Castillo ha salido con una muy buena calidad. Es evidente que Colombia es uno de los países que tiene controlada la roya en las plantaciones de café. ¿Qué experiencias se han tenido en esta situación, doctor? Pues Daniel, yo creo que ya te he comentado que una de las cosas más importantes ha sido la variedad resistente. Nosotros con esta variedad resistente pues tratamos de que el productor de café no se vea lesionado en sus costos inicialmente y luego en sus ingresos por el hecho de que una planta afectada por la roya se le baja sustancialmente su nivel de producción. Pero mientras el productor de café define si finalmente quiere adoptar la variedad resistente, pues tenemos que insistirle a través de campañas nacionales como Colombia sin roya, un propósito nacional, inculcarle, ratificarle y hacerle ver la importancia del oportuno control químico. Entonces esto del monitoreo que te decía se está haciendo en Colombia para los dos problemas fitosanitarios más graves como son la roya y la broca, está generando confianza, buena información y digamos que el caficultor, desafortunadamente duele decirlo, pero a veces con los golpes es que aprende para que entienda que con esta enfermedad no se puede jugar. Él tiene que incorporar dentro de su concepto de administración de finca esta práctica del control de la roya como cualquier otra práctica de fertilización o del beneficio del café, pero no es que porque no la veo no voy a hacer aplicación o porque no tengo disponibilidad de recursos. Desafortunadamente la planta sigue adelante su proceso infectivo y es cuando lesiona los ingresos del caficultor. Pero en el control químico, Daniel, es muy importante, no basta con conocer el momento oportuno, es decir, cuándo debe de iniciarse el control y por qué. El por qué es porque la hoja no se puede caer tempranamente, porque la hoja es un órgano vital para el proceso de transferencia de energía lumínica a energía química y luego para el balance nutricional de transferencia de nutrientes al fruto. Pero no basta con esto si hay otros dos aspectos para que finalmente se conjugue una alta efectividad biológica. El segundo tiene que ver con tener muy claro el tipo de fungicida que va a utilizar, el fungicida más adecuado de acuerdo a las características del nivel de infección de la roya, no dejarse llevar por recomendaciones sin respaldo experimental, y en esto pues recomiendo que siempre se deje orientar por los técnicos de Anacafé, pero el tercer punto tiene que ver con la calidad de la aplicación. Así sepamos cuál es el momento, cuál es el tipo de producto más adecuado. Si no colocamos el producto de la mejor manera sobre la plantación de café, no vamos a lograr controlar la enfermedad. Se dan muchos casos donde el productor considera que bañando el árbol de café, gastando más agua y gastando más producto, le va a quedar mejor asperjado, y ese es un concepto equivocado. O el otro, que una planta de café puede tener 3.000 o 4.000 hojas, pero solamente le está llegando producto a la tercera parte del follaje. Entonces aquí hay mucho por hacer para inculcarle que finalmente esta trilogía entre momento oportuno,
fungicida adecuado y adecuada tecnología de aplicación es clave para el éxito biológico de la aplicación. Está escuchando el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Al regresar de la pausa, continuamos con más información. Siga con nosotros. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. ¿Ya hizo las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya? El tiempo es oro. Proteja su inversión. La roya se puede controlar. Recolecta los frutos de café de lotes de producción de semilla que fueron seleccionados previamente. Los frutos deben estar en su plena madurez fisiológica y preferentemente el despulpado debe ser manual. Si el volumen de semilla lo amerita, use pulperos manuales. Continuamos en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Doctor Rivías, cuéntenos, ¿la economía del sector cafetalero de Colombia depende solo del cultivo de café o tienen otros ingresos? Daniel, Colombia hasta hace algunos años, y hablo de digamos de unos 15, 20 años, Colombia dependía mucho del cultivo del café. Basta decir que de las divisas que le ingresaban al país por concepto de la comercialización de café, un porcentaje muy significativo, alrededor del 60% de las divisas, eran provenientes de la comercialización del café. En los últimos años y a raíz de los tratados de libre comercio firmados de Colombia con otros países, a la diversificación para no depender tanto del cultivo del café, hoy en día Colombia es un país que tiene muchos ingresos por divisas que no son dependientes o totalmente dependientes del cultivo del café. Está la minería, están la parte agrícola también, con el banano, con las flores. Está Colombia en la parte de la exportación de petróleo, que ya Colombia está exportando petróleo, de manera que hoy en día yo diría que para tranquilidad del país dependemos mucho menos del café en términos de ingreso de divisas. El punto está, Daniel, en enfatizar una cosa. Desde el punto de vista social, sí es muy importante velar permanentemente porque Colombia siga siendo un productor de café de buena calidad, porque socialmente sí es otra cosa. Hay 563.000 familias cafeteras que dependen del cultivo del café, y en este sentido el gran desarrollo rural colombiano, yo creo que sí se debe de decir claramente que se debe al cultivo del café. Para finalizar con el tema de hoy, doctor Rivías, ¿qué consejos le da a los caficultores guatemaltecos para enfrentar los ataques de la roya? Daniel, yo diría que un punto muy importante es que el caficultor entienda que en estos últimos años, y quizás vamos a seguir así, se han presentado alteraciones climáticas. El clima se comporta de manera diferente. Ustedes aquí claramente conocen lo que es el tema del ENSO, del niño y de la niña. Se presentan aquí unas condiciones, a veces las famosas canículas del mes de agosto, las vaguadas monzónicas. Entonces hay que entender que estos factores influyen a nivel macroclimático, pero también a nivel microclimático se presentan otras condiciones que hacen que hoy en día se tenga que estar permanentemente pensando en que estas alteraciones climáticas nos están llevando a que problemas fitosanitarios que no existían se estén presentando y los que ya estaban se están acentuando. Entonces, en ese orden de ideas, yo recomiendo que se tenga muy presente primero que todo la parte del comportamiento climático, y en ese sentido lo segundo es acompañar mucho las recomendaciones de Anacafé. Yo creo que Anacafé está haciendo un esfuerzo grande en tratar de llegar con sus técnicos y con sus actividades de investigación para encontrar soluciones no solo al tema de la roya, sino en general a todo el tema relacionado con el cultivo del café. Entonces deben de estar muy atentos para que todas estas recomendaciones las tengan muy presentes. Y puntualizando un poquito más en el tema de su pregunta, decirle que el productor de café debe de saber que si no tiene un cultivo de café productivo, prácticamente no vale la pena estar haciendo actividades de control de la roya. Es decir, lo que yo quiero
recomendar es que traten de estar renovando sus plantaciones de café, si no por siembra nueva, porque esta es una decisión difícil de tomar y habría que tener en consideración las nuevas variedades. Por lo pronto, que mantengan un cultivo renovado, con tejido nuevo, que sea productivo, porque es la única manera que el cultivo le permita al productor incurrir en el costo del control químico de la roya. Doctor Carlos Rivías, gracias por haber estado con nosotros en el Cafetal Radio, este programa de Anacafé al servicio del caficultor, y que se la siga pasando bien en Guatemala. Buenos días. No, Daniel, muy buenos días para usted, para todos sus oyentes, y la verdad es que me siento muy complacido y muy contento de poder estar compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Rivías por compartir con nosotros tan valiosa información. Amigos caficultores, para conocer más sobre la roya del café, se sugiere consultar con los técnicos conocedores en estas actividades, o pueden acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Les invitamos al próximo programa, en el cual volveremos a escuchar recomendaciones importantes para la preparación del beneficio previo al inicio de la cosecha. No se lo pierda, que tenga un excelente día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Amigo caficultor, declárale la guerra a la roya con las fumigadoras Steel, las únicas que le ofrecen 6 opciones de dosificación, permitiendo que no existan desperdicios del producto químico que se esté aplicando. Además, cuenta con un bajo consumo de combustible y sistema antivibratorio. A la roya la tenemos a raya. Ixa Fertilizantes introduce Agrofertil Energía, la fórmula más completa y balanceada con elementos esenciales para un mejor desarrollo como nitrógeno, fósforo y potasio en proporciones adecuadas. Busque Agrofertil Energía, el del águila, y encuentre todo lo que su cultivo necesita en una misma bolsa. Ixa Fertilizantes. Con el Azaghal no más. No más roya en su cafetal con el combo nutricional multihoja y fungicidas curativos Petel y Maxidor, fabricados por Mactashin de Israel y distribuidos por Enlaza. Llámenos al PBX 2328-1800 o al correo ventas@grupoenlaza.com. Con el Azaghal no más.